El tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo ha originado una confusión innecesaria dentro de muchos círculos cristianos. Sin embargo, al estudiar el texto que nos corresponde el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que no hay razón para ello, pues se deja ver en claro que no hay más que una forma de entenderlo. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa. Es un placer saludarles donde quiera que nos estén sintonizando, donde quiera que nos estén escuchando a través de las diversas plataformas. Les saludo con muchísimo gusto y vamos pues a entrar de lleno con el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Dice lo siguiente: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas diciendo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo él. Y mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, les dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. En la sesión del día de hoy, queridos amigos, les voy a compartir el tema siguiendo los siguientes tópicos. Número 1, vamos a empezar con la concepción que la familia de Jesús tenía respecto de él. Número 2, nos vamos a ocupar sobre la declaración atrevida con que los escribas acusaron a Jesús. En tercer lugar, nos vamos a concentrar en el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y número 4, vamos a cerrar con cuál es la verdadera familia de Jesús, según se explica en el versículo 35. Así que sin más que decir, vámonos pues a empezar con el tema de hoy: la concepción que la familia de Jesús tenía de él. Vamos a leer los versículos 20 al 21 de nuevo, si son tan amables, de Marcos capítulo 3. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando los parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Esta escena está descrita en los 3 evangelios sinópticos, a saber, Mateo, Marcos y Lucas. Según el relato de Marcos, el Señor, luego de elegir a sus 12 apóstoles y designarlos para cumplir con su misión en esta tierra bajo el nuevo pacto de gracia y que veíamos la sesión pasada, nos dice que llegó a una casa y de inmediato la multitud se juntó de nuevo a su lado, de tal manera que ni aún tenían espacio para consumir sus alimentos. A partir del contexto, la casa aquella de la que hace mención el evangelista se encontraba en la ciudad de Capernaum y por lo tanto era muy probable que fuera la de Simón y Andrés, como nos lo describe Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 33. Es natural y comprensible la actitud de la gente ante los acontecimientos que presenciaban. Eso ya lo entendemos porque lo hemos visto varias veces, sobre todo en la exposición que tuvimos de Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12, en donde las multitudes, veíamos en aquel momento, se abalanzaban sobre él para ser sanadas, liberadas o simplemente para escuchar su mensaje lleno de gracia y de verdad,
de modo que incluso él se vio obligado a tener lista una barca para aislarse del gentío que lo oprimía, ¿se acuerdan? Su fama se había extendido por toda la nación, incluso hasta otras ciudades fuera del país, por lo que tenía a todos ellos amontonados en la casa para presenciar las maravillas que el Señor Jesucristo hacía por su poderosa mano. En esta ocasión el problema no era que su integridad física estuviera en peligro por ser atropellado por la multitud que se acercaba a él, pero en este caso la demanda de trabajo era abrumadora, pues, según nos dice Marcos, no les daba tiempo ni para comer. Ahora, esto es algo muy hermoso, esto es un problema muy distinto a los que se vive en la iglesia moderna. Es muy diferente tener este tipo de dificultades en las iglesias de hoy, con lo cual nos gozamos, porque en este caso las multitudes acuden a Cristo Jesús para que Él renueve sus mentes y sus corazones, aunque con ello pues conlleve incluso el no tener espacio ni para comer o para dormir, ¿no? Este es muy diferente al contraste que se vive el día de hoy, ¿no? Cuando la iglesia se ocupa de problemas como pecado, inmadurez, carnalidad y mundanalidad. Entonces, pues se ve claramente cómo nosotros pudiéramos elegir pasar este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, este inusual fenómeno que vivía aquella región también llegó a oídos de la familia de Jesús allá en la ciudad de Nazaret. Recuerden que el Señor Jesucristo era de la ciudad de Nazaret, también en la región de Galilea, y esta familia, quienes se dieron cuenta también del fenómeno inusual que vivía a partir de Jesús, también acudieron hacia Capernaum, donde se encontraba el maestro. La familia de Jesús viajó aproximadamente 50 kilómetros hasta llegar a su destino, insisto, en la ciudad de Capernaum. Sin embargo, a diferencia de todas las demás personas que habían acudido ahí, la razón por la que la familia de Jesús hizo el viaje no tenía mucho que ver con los milagros, las señales, los prodigios o incluso el mensaje del mismo Señor. Ellos fueron a Capernaum para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Esa frase implica que lo consideraban como un loco, amigos, un demente o un desenfrenado, por lo que debieron haberse sentido avergonzados de Jesús. Para aquellos que afirman la doctrina insostenible, tanto histórica como bíblicamente, de la perpetua virginidad de María, este pasaje, como Mateo 1:25, Lucas 2:7 y Marcos 6:3, por ejemplo, nos indican que sí, María tuvo más hijos. Sí fue virgen en cuanto a José se refiere cuando iba a nacer el Maestro, el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia enfáticamente que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que tuvo a Jesús. Eso es ya de por sí una pureza de carácter en cuanto a María y a José se refiere. Ellos se guardaron y tuvieron una relación matrimonial hasta después del nacimiento de Jesús. Y luego después tuvieron más hijos. De entre ellos los más conocidos fueron Santiago y Judas, los autores de aquellas epístolas universales que aparecen en nuestros Nuevos Testamentos. Basado en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56 y Marcos capítulo 6, versículo 3, en donde se mencionan a Santiago y Judas, además de otros dos hermanos, Simón y José, también aparecen en la lista unas hermanas de Jesús de quienes no tenemos sus nombres. Según algunos maestros, María y José tuvieron al menos 7 hijos, incluyendo a Jesús. Es interesante entonces reflexionar un poco acerca de lo que conllevaba ser hermano del perfecto Hijo de Dios. Acompáñenme por favor a la siguiente reflexión. Tanto José como María sabían perfectamente quién era él, de modo que es muy probable que instruyeran a sus hijos, a sus demás hijos, en esta verdad. Pero como todos los niños imperfectos, al ver la conducta impecable de Jesús, pues es muy probable también que los celos y las envidias o el resentimiento llenaran el corazón de algunos de ellos en más de una ocasión, por lo que no siempre veían con buenos ojos a su hermano mayor, que, aunque lucía como el resto de los demás, también se sabía y era evidente que era distinto
a todos ellos. Por supuesto que en este pasaje que estamos considerando tampoco se ven muy convencidos de la identidad gloriosa del Señor Jesucristo, pues como lo dice el texto, habían viajado desde Capernaum para prenderle, pues pensaban que estaba fuera de sí. Porque, como dice Juan capítulo 7, versículo 5, ellos no creían en él todavía. La versión que acabamos de leer, y que dicho sea de paso es la Nueva Biblia de las Américas, dice que fueron allá a aquel lugar para hacerse cargo de Jesús, pero esa frase no indica lo que el autor quería transmitir. Vean, Marcos trataba de mostrarnos y mostrarle a sus lectores que los hermanos de Jesús querían prenderle. Esto es, tomarlo por la fuerza, o al menos de una manera un tanto atrabancada y un tanto violenta, también podríamos decir, pues pensaban que estaba descontrolado. Estaba descontrolado, como alguien que no está en control de sí mismo. Lo más asombroso de todo esto es no esta reacción que tuvieron los hermanos de Jesús para ir a prender a Jesús, sino que luego de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús hacia los cielos, estos mismos hombres fueron convencidos y transformados por el Espíritu Santo, de modo que se convirtieron en fieles discípulos suyos, además de llegar a ser líderes del pueblo cristiano del primer siglo y sellar con su sangre como mártires el testimonio de la verdad del Evangelio. Es importante también destacar que, a diferencia de sus hermanos, los padres de Jesús sí sabían que Él era el Salvador del mundo, porque el ángel Gabriel, recuerden, vino con María y le dio el mensaje y le anunció que ella iba a concebir del Espíritu Santo y que el santo ser que nacería de ella sería entonces llamado Hijo del Altísimo. Y también José, cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada y que no había sido por medio de él, pues se sintió traicionado y quiso dejarla secretamente. No obstante, el ángel se le aparece en sueños y le informa del plan y le dice y le da instrucciones acerca del niño Jesús. Según Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52, María meditaba sobre las acciones de su hijo y las guardaba en su corazón más de lo que aparentemente lo hacía José. Con todo, se puede afirmar que ambos sí tenían una fe en él, pues recibieron con gozo y una profunda obediencia la increíble tarea de criar al bendito Hijo de Dios, lo cual hicieron de todo su corazón. Eso sí es seguro por lo que la Biblia nos enseña a través de los relatos. Los eruditos también afirman que, dado que no se menciona el nombre del padre de Jesús, esto es José, en ningún momento de su etapa adulta, ni a lo largo de su ministerio público, y por supuesto de su muerte o su resurrección, se concluye que él ya había muerto para aquel entonces. Es muy razonable esta afirmación y se ha aceptado como válida a lo largo de la historia de la iglesia, así que no hay razón para dudar al respecto. Ahora, una vez que ya vimos la concepción que tenían la familia de Jesús, a excepción de María, claro, pasemos ahora a lo que pensaban y la declaración subsecuente, que hicieron los escribas sobre Jesús. Versículos del 22 al 27 de Marcos 3. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas diciendo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, ya no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Amigos, no era la primera vez que un grupo de escribas estuvieran ante Jesús para cuestionar su autoridad o poder para hacer sus milagros.
Ya en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, el relato de la curación del paralítico, se mencionan algunos de ellos en la escena, afirmando en sus corazones que el Señor estaba blasfemando cuando le dijo al enfermo que sus pecados estaban perdonados. También en Mateo capítulo 12, versículo 14, Marcos 3, 6, Lucas 6, 11 también se expresa que se habían puesto de acuerdo, junto con los fariseos locales, con un grupo denominado los herodianos, con el fin de tramar cómo destruir y deshacerse del problema que les estaba ocasionando el Señor Jesucristo, tanto en materia religiosa como política, habiendo formado así una alianza mucho más fuerte para proceder en su contra. No obstante, a diferencia de todos esos pasajes, en el versículo 22 que acabamos de leer, se menciona que en esta ocasión la delegación de escribas había descendido desde Jerusalén, la santa sede del liderazgo judío, habiendo viajado, según dicen, alrededor de 170 kilómetros hasta donde se encontraba el maestro, con el fin, claro está, de recolectar las pruebas lo suficientemente buenas como para poderle echar mano, pero también comenzando con la desacreditación de sus acciones. Querían difamarlo, querían como dispersar esa noción que estaba teniendo el pueblo de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Es por esa razón que en sus declaraciones decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. En Mateo 12, versículos 22 al 23, el pasaje paralelo de este mismo episodio, se hace referencia a que el comentario tuvo lugar a partir de la liberación de un hombre endemoniado. Dice en aquel pasaje: entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Noten que como consecuencia de tal manifestación de poder tan impresionante, todos los ahí presentes estaban atónitos y se preguntaban si él sería el Mesías prometido, al hacer la referencia al título el Hijo de David, que es un sinónimo de decir el Mesías o el Hijo de Dios. En el versículo 24 de Mateo 12 aparece esta misma acusación que se ve en nuestro pasaje de Marcos, solo que en este caso son los fariseos a los que se hace referencia. Vean, pero cuando los fariseos lo oyeron, obviamente por celos, ira, envidia, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Con el fin de acallar esta idea que se estaba formando la multitud acerca de Jesús, dijeron que el poder innegable con que hacía Jesús sus milagros no podía provenir de Dios, sino de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Con esta declaración no solo estaban negando la procedencia divina del Señor, sino que además estaban afirmando que provenía del mismo infierno. ¡Wow! ¡Qué increíble! Amigos, debo explicar aquí qué significa Beelzebú. Según dicen, originalmente se refería al nombre Baal-Zebul, cuyo significado es el príncipe de Baal. Eso es en cuanto a etimología se refiere, lo que significa esa palabra. Y Baal era el ídolo principal de la ciudad de Ecrón, una de las ciudades más importantes de la nación filistea. Según las referencias históricas, en el primer siglo, Beelzebú se convirtió en un título o nombre asignado para Satanás, y es por esa razón que los líderes lo utilizaron para vincularlo con Jesús. Por eso es que dicen Beelzebú y no Satanás, ¿verdad? Porque para ellos era un sinónimo del diablo. Es interesante destacar que en ningún momento los escribas o los fariseos hayan puesto en duda las maravillas hechas por Jesús, pues era imposible no reconocerlas. Pues es obvio, estaba pasando, no podían negarlas. La estrategia entonces, ya que no las podían negar, fue atribuirlas al diablo y no al propio Dios, su propio Dios.
como realmente era. Ahora bien, el Señor, aunque muy firme en sus comentarios, le dio una respuesta muy acertada y amable a cada uno de ellos a través de una simple ilustración. ¿Qué ilustración fue? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede prosperar, no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces, solo entonces podrá saquear su casa. Observen que el Señor expuso la ridiculez y lo absurdo de la acusación hecha en su contra con una simple pregunta o planteamiento lógico. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? A ver. Si hubiera terminado su defensa con esa simple cuestión, todos los argumentos se hubieran desmoronado al instante. Al instante, toda la acusación se habría venido abajo. Pero él continuó explicando que incluso el diablo, con toda su deformidad de carácter, siendo mentiroso y padre de mentira, quien peca desde el principio y se opone a todo lo que Dios establece como ley y perfecta pureza, incluso él no es tan desordenado como para dividir su gobierno entre sí. En el centro del reino de las tinieblas, amigos, no hay guerras civiles porque no podría permanecer ni avanzar, sino que estaría dividido y su fin sería inminente. Satanás, por tanto, no pudo haber enviado a Jesús para causar tanto desastre en su reinado y en sus dominios, ni tampoco para humillarlo y exhibirlo con tanta claridad como lo hizo. Cuando uno lee los relatos de los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo hacía lucir a los demonios tan débiles, tan frágiles, que era manifiesto a todos ellos los que lo vieron, que el Señor Jesucristo estaba por encima de todos ellos. Se veía claramente su supremacía. Más aún, nótese que, aunado a este argumento tan preciso, Jesús aprovechó para exponer la razón por la que podía sacar desde lo profundo del abismo a cuantos se aferraran a su omnipotente brazo que se extendía para salvar. Vean, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Es evidente que aquí se refiere al hombre fuerte como a Satanás, y que la casa representa su gobierno y todos los muchos cautivos que tiene presos a su merced. Por lo tanto, el Señor, al obrar de aquella manera tan maravillosa, estaba mostrando cómo Él era el único que podía entrar en las mismas tinieblas, derrotar a su príncipe y saquear lo que con tanta tiranía había conseguido por siglos: la esclavitud con la que tenía a la humanidad bajo su dominio y opresión. Al leer lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 49, versículos 24 y 25, uno entiende mejor lo que Jesús estaba tratando de describir y lo que estaba haciendo en aquel momento. Dice Isaías 49, versículos 24 al 25. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice Jehová el Señor: aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo yo lucharé y salvaré a tus hijos. Asimismo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, se nos describe cómo los creyentes hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Vean, pero ustedes, todos los creyentes, son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que no solo nos llamó, nos rescató de las mismas garras del diablo y sus secuaces, de la misma boca del infierno, para su luz admirable. Qué increíble, qué hermoso. Ahora pasemos a los versículos 28 al 30, donde vamos a adentrarnos en lo que corresponde a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículos 28 al 30 de Marcos 3. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Una vez que nuestro amado Señor hubo expuesto la insensatez de la acusación de sus enemigos, Él procedió a advertirles de una manera solemne sobre aquellas aseveraciones que hacían en su contra. Al afirmar que él hacía sus milagros por medio de Satanás, decían con ello que tenía un espíritu inmundo. Ahora bien, desde su bautismo, que ya explicamos aquí en otro episodio, en donde se nos describe que los cielos fueron abiertos y se vio descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y luego se escuchó aquella monumental y aterradora voz, aquella tremenda voz diciendo que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Es decir, desde su bautismo, con todo lo que acabo de escribir, hasta las innumerables señales realizadas por mano de Jesús, Dios Padre siempre estuvo demostrando que Jesús es el ungido de Jehová, el Mesías prometido a la nación, desde tiempos antiguos, y en quien reposa sin límite el Espíritu Santo. Uno podría pensar y podríamos tender a justificar a los escribas y fariseos, intérpretes de la ley o incluso los sacerdotes mismos, que estaban cometiendo un error simple de ignorancia. Pero no es así. No es así en absoluto, ya que ellos conocían todos los detalles sobre el Mesías prometido, su rey. De manera que poner el adjetivo de inmundo al Espíritu Santo, a quien Jesús y el Padre lo llaman así, santo, es una blasfemia terrible e imperdonable, pues pecaron deliberadamente ante lo que era evidente. Wow. Si todo lo que había pasado en torno al Señor Jesucristo fuera lo que los charlatanes y engañadores hacen, pues ellos habrían tenido razones para dudar de él, del Señor Jesucristo. Pero ellos vieron las obras maravillosas, el poder y la bondad en cada palabra y acción hecha por el Señor Jesucristo, y no solo dudaron de su integridad y de su esencia, sino que lo acusaron de poseer espíritu inmundo. Espíritu inmundo, dicen espíritu inmundo, ¿es en serio? ¿Espíritu inmundo? Si era obvio que él no tenía un espíritu así, que tenía al Espíritu Santo. Jesús y el Padre mismo en el Nuevo Testamento nunca dicen solamente Espíritu del Señor o Espíritu de Jehová, siempre dicen Espíritu Santo. ¿Y estos irreverentes le llaman espíritu inmundo? Qué increíble, qué impresionante, ¿no? Ahora es curioso que estos acusadores pues terminaron siendo los acusados, pues en Juan capítulo 8 versículos del 42 al 47 Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra.
Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Amigos, el pecado imperdonable se debe no a que la gracia de Dios o la sangre de Cristo sea insuficiente para cubrirlo, para cubrir ese pecado, sino porque los hombres no escuchan la palabra de Dios. No escuchan el mensaje del Evangelio que los podría hacer libres. Les parece humillante o denigrante o les parece absurdo. Noten que el Señor destrozó los argumentos, pues hasta cierto punto, argumentos tontos, con que lo acusaron sus enemigos. Pero Él nunca le cerró la puerta a la vida eterna jamás. Pues si ellos hubiesen recapacitado en su necio corazón, habrían caído a sus pies suplicando el perdón. Lo triste es que fueron culpables del pecado eterno porque le dijeron mentiroso al que es fiel y verdadero. Le dijeron inmundo al que es santo y rechazaron al Señor y Salvador que les fue enviado y el único que los podía rescatar. ¿Habrá acaso más esperanza para alguien así? El comentarista William Hendrickson lo explica muchísimo mejor en la siguiente frase. Cuando un individuo, estoy citando, está endurecido, de modo que ha tomado la decisión de no prestar atención al llamado del Espíritu y ni siquiera a escuchar la súplica y la voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición. Qué triste, qué triste. Ahora bien, pasemos a la última parte del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Vean que en los versículos 31 al 35 pareciera cambiar abruptamente de tema o de situación, pero no es más que una continuación de un mismo relato. Vean versículos 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera. ¿Afuera de dónde? De la misma casa, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en un círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Cuando su familia terrenal acudió a él en aquella casa en donde se encontraba, se toparon con un problema. Las multitudes bloqueaban la entrada y les impedía acercarse. Como ya se mencionó al principio en el versículo 21, se nos dice que sus hermanos fueron hasta ahí con una consigna para hacerse cargo de él porque decían que estaba fuera de sí. De manera que al no poder acceder a la casa mandaron llamarle. Cuando le dieron el mensaje de que su madre, María, y sus hermanos estaban afuera preguntando por él, el Señor respondió algo totalmente inesperado. No les dijo, espérame tantito, o ¿qué quieren? O estoy ocupado, nada, no dijo nada de eso. Él comenzó con una pregunta retórica. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ahora, ¿el Señor estaba con esto negando o denigrando a su familia? ¿Estaba avergonzado de ellos? Para nada, para nada. Sabemos que Él, el Señor Jesucristo, había dedicado 30 años de su vida, pues porque a esa edad aproximadamente comenzó su ministerio público. Entonces, antes de esos 30, Él estuvo dedicado al servicio exclusivo de su familia. Él los amaba y estuvo atento siempre a sus necesidades. Eso no lo podemos negar en absoluto. Pero ahora que ya había llegado su momento de manifestarse a la nación y al mundo entero, era necesario explicar algo de suma importancia para todos.
No nada más para todos ellos, sino para todos nosotros a lo largo de la historia de la iglesia. A saber, ¿qué es o quiénes son la verdadera familia espiritual? Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que están sentados en un círculo alrededor de él, a los que estaban sentados, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y madre. En Juan capítulo 1, versículos del 10 al 30, aprendemos que el Señor Jesucristo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció, que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, los que creemos en Cristo nacemos de nuevo en el Espíritu y somos convertidos en hijos de Dios. En Hebreos 2:11 se nos menciona que tanto el que santifica como los que son santificados, o sea, Dios y nosotros, específicamente el Señor Jesucristo, todos somos de un Padre. Por lo cual el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Somos su familia porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos hizo renacer de nuevo por medio de la fe. ¿Qué nos enseña esto? Sino que todos los que somos de la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios y hermanos suyos. Queda claro, es obvio. Y esta es una asombrosa y gloriosa verdad. Podemos disfrutar esta familiaridad, esta esencia, esta identidad que poseemos nosotros como hijos de Dios y a su vez hermanos de Cristo, miembros de la familia de Dios, de la familia real de Dios. Sin embargo, no somos hijos en un sentido desobedientes, malcriados o irreverentes, sino imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, sus discípulos, que hacen o hacemos la voluntad de Dios tal como Él mismo lo demostró en su vida en esta tierra. Así como el Señor Jesucristo obraba en la tierra, así sus hermanos menores, los pequeños hijos de Dios, nosotros le imitamos, seguimos sus pisadas, somos sus discípulos, aprendemos de Él, amamos su palabra, amamos sus mandamientos, obedecemos. Amigos, el propósito y el objetivo de haber sido hechos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo a través de la fe es que seamos transformados a su viva imagen, a la misma imagen de el Hijo amado, Jesús, como está escrito en Romanos 8, versículos 29 al 30. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¡Qué impresionante gracia! ¡Qué hermosa gracia! Asombrosa gracia, dice el canto. Sublime gracia, sublime gracia. ¿No es cierto? Somos de su familia. Tenemos una herencia guardada en los cielos. Podemos acercarnos ante Dios como Padre. Y el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y así como hemos sido nosotros amados por el Señor Jesús, de la misma forma somos nosotros llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Y es así como en este sentido la familia espiritual es primero que nuestra familia terrenal, porque tiene mayor trascendencia que nuestra familia aquí en este mundo. Le debemos a nuestra familia terrenal mucho amor, mucho respeto, mucho cariño. Pero a nuestros hermanos en la fe les debemos la vida misma,
como lo dice primera de Juan 3:16. Que así como Él puso su vida por nosotros, así debemos nosotros poner nuestra vida por los hermanos. Por eso el Señor les dijo, ¿quién es mi madre, mis hermanos, mi hermana? Cualquiera que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Para concluir, amigos, en la escena que acabamos de ver en nuestro pasaje, notamos tres diferentes posturas o concepciones que se tuvieron respecto a Jesús. Primero, su familia, a excepción de María, claro, quienes pensaron que estaba él fuera de sí o loco. Estaba loco, eso al menos, o desenfrenado, eso era lo que ellos pensaban. Número 2, los escribas provenientes de Jerusalén que afirmaban que él tenía un espíritu inmundo. Ese es el segundo grupo. Y en tercer lugar tenemos a todos esos que estaban sentados alrededor de él, escuchando su palabra, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Solamente esas tres personas se ven descritas en nuestro pasaje, ¿no es cierto? Ahora me veo obligado a preguntar, ¿cuál de esos tres casos es el tuyo, querido amigo y querida amiga que me escuchas? ¿Qué opinión o perspectiva tienes tú de Jesús, al que llamamos Cristo? ¿Es Él lo suficientemente valioso como para convertirte en su discípulo? Obviamente debes de pensar esto muy bien y no asentir a la ligera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que hacen la voluntad de Dios son sus verdaderos discípulos. Y según lo explica Lucas 14, versículos 26 al 27, si alguno viene a Él y no lo ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos, hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser su discípulo. Y el que no toma su propia cruz cada día y lo sigue, no puede ser su discípulo tampoco. Por eso es que debemos pensarlo bien. El Dr. John MacArthur escribió lo siguiente respecto a este texto. El destino eterno de todo pecador está determinado por lo que esa persona hace con Jesucristo. Los que finalmente lo consideran un lunático o un mentiroso pasarán la eternidad separados de él en el infierno. Pero a quienes hacen la voluntad de Dios, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, les ha prometido la vida eterna en el cielo. Ahí, como miembros de la familia de Dios, adorarán por siempre a su Rey resucitado. Vuelvo a preguntar, ¿es Él lo suficientemente hermoso o precioso como para dejarlo todo y seguirlo? Tal vez me digas que aún no lo puedes percibir de esa forma, pero quieres hacerlo. Y si es así, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele. Que Él nos ayude a visualizar a Cristo tal como es Él y enamorarnos y apasionarnos y que todo lo demás en comparación de Él pierda su valor. Pues si no se lo pedimos al Espíritu Santo y Él no lo revela, jamás lo podremos conocer. Jamás, jamás. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias porque tú eres tan hermoso y tan glorioso. Pero nosotros somos tan necios. Nosotros tenemos tantas dudas. Nosotros tenemos un corazón tan frío y una mente tan cerrada que solamente tu Espíritu Santo nos puede cambiar. Solamente tu Espíritu Santo nos puede abrir nuestros ojos, puede resplandecer en nuestros corazones e iluminar nuestra mente para visualizar que el Señor Jesucristo lo vale todo. Enséñanos, amado Padre, el camino a la salvación y que podamos tener vida eterna, y que podamos tener un crecimiento en nuestra vida, y que podamos glorificarte en cada paso, que podamos proclamarte al mundo entero y disfrutar de esta gloriosa realidad de que todos los que creen en ti tienen vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.